la clase del día de hoy, que es el tema de Plasmodium. A ver, delegado, proyecte toda la imagen, por favor. Exacto, muy bien. La siguiente. A manera de introducción, el Plasmodium está relacionado con una enfermedad infecciosa, que es un problema de salud mental, perdón, salud mundial, ¿no? Y eso se llama malaria, o comúnmente la gente lo conoce como paludismo. Esta enfermedad infecciosa eh, se ha encontrado en 84 países de los 5 continentes y son 250 millones de casos y más de 600.000 muertes cada año que se reporta mediante la Organización Mundial de la Salud. Es endémica en áreas tropicales y subtropicales, ¿no? Recuerde que Perú tiene estos climas, entonces por lo tanto nosotros lo vamos a tener. A pesar que ha habido una disminución con respecto a años anteriores, todavía su prevalencia, sobre todo en la zona de África donde predomina el falciparum, es importante, ¿no? Con un 94% de los casos registrados en el año 24. El 23 se produjeron 342 muertes en América, en la región de las Américas, y la gran mayoría de casos son personas adultas, ¿no? La siguiente. La siguiente, exactamente. ¿Qué ha pasado con Perú? Este es el reporte que da CDC Perú con respecto a los casos de malaria del año 18 al 23, ¿no? Si ustedes comparan los años, el 22 con el 23, definitivamente hay una caída en las diferentes presentaciones de especie de Plasmodium, ¿no? Vivax y Falciparum son las especies más relacionadas con la presencia de malaria en Perú. Pero malaria hay cosas que no se reportaban porque no era muy frecuente o no teníamos la especie, ya se han reportado 56 casos. En el año 23 solamente hemos tenido un paciente fallecido por malaria. La siguiente. ¿Qué podemos decir del plasmón? Es el tema a conversar. Es un protozoo y pertenece al filum de la complexa. Es importante recordar acá que el ciclo de vida para el Plasmodium requiere de 2 hospedadores: un mosquito hembra del género Anopheles y al hombre o un primate como segundo hospedador. Es importante recordar que en el mosquito hembra se va a realizar la reproducción sexual, por lo tanto se considera al mosquito como el hospedador definitivo, mientras que en el hombre se va a producir la multiplicación asexual y es considerado como hospedador intermedio. En el ser humano se va a producir 2 procesos importantes: la esquizogonia, en el cual se va a producir los primeros zoitos y eso se realiza en el hígado, como en el glóbulo rojo parasitado, y la gametogonia, que se va a producir los gametocitos, que solamente se va a producir en los eritrocitos. La siguiente. Mientras que en el mosquito se va a producir la esporogonia, que es la fase de reproducción sexual, y ahí donde se va a producir el esporozoito, que es el elemento importante en el ciclo de vida de la generación del paludismo o malaria. Pero Plasmodium no solamente son 4 o 5 ahora que se reconocen como causas, sino que son más de 100 especies. Pueden infectar a aves, reptiles, mamíferos, pero solamente en el hombre está relacionado con 5 especies. 4 muy conocidas: Vivax, Falciparum, Malaria y Ogae. Pero hay uno que ya se ha reconocido como causa a nivel de humano, que es el Plasmodium knowlesi, ¿no? Antiguamente solamente se reportaba casos en primates, ¿no? Allá
zona de Asia. Pero ya se han reportado casos en humanos. Por lo tanto, va a generar un problema probablemente más adelante epidemiológico, ¿no? Como los causan las otras especies de Plasmodium. Mencionar que Vivax y Falciparum son responsables de la gran mayoría de los casos que hay. Y Vivax es frecuente en Asia y en América Latina. Pero lo más grave es el Falciparum, ¿no? Que es la que está relacionada a toda esa mortalidad que ustedes han presenciado en la primera lámina. La siguiente. Taxonómicamente, Plasmodium pertenece al reino protista, al filum apicomplexa, y ahí están las especies que tradicionalmente conocemos, Malaria y Vivax o Falciparum. La siguiente. Y ahora ya se habla de la quinta especie, que es el Plasmodium knowlesi. La siguiente. Estas especies están relacionadas con patologías, con enfermedades, ¿no? De hecho, que es la malaria o paludismo, es la tipificación, pero cada uno tiene una característica clínica que lo va a diferenciar de la otra. Si bien es cierto, el curso no es de clínica, sino de parasitología, hay que recordar que Vivax y Ovale producen la famosa terciaria benigna, Malariae produce la cuartana, y el Falciparum que produce la terciana maligna, que es la que se considera letal, ¿no? La siguiente. Vamos a ver un poquito de cada una de ellas para poderlo reconocer. La siguiente. La siguiente, ¿no? Muy bien. Vivax. ¿Qué podemos decir de Vivax? Le encanta parasitar glóbulos rojos jóvenes. El glóbulo rojo parasitado aumenta de tamaño. Se dice que puede llegar hasta el doble de su tamaño. Y presenta unas granulaciones citoplasmáticas rosadas, conocida como punto de Schussner. Pero es bien corto hay que tener mucha suerte para verlo, ¿no? Porque desaparecen entre 8 y 10 horas. Sus trofozoitos jóvenes tienen forma de anillo y son pequeñas. El trofozoito maduro es una forma irregular, por eso se le conoce como forma ameboidea. Y su esquizonte maduro puede contener entre 12 a 24 merozoitos. Usualmente puede ser grupos de 16. Son grandes y ocupan casi el tercio de todo el eritrocito. Es importante reconocer a los merozoitos como dentro del ciclo de vida que lo vamos a ver más adelante. Sus gametocitos son redondeados, grandes y se encuentran en sangre periférica una semana después de producirse la infección, ¿no? La siguiente. Ahí pueden ver unas fotos donde se ve un trofozoito, el esquizonte, ¿no? Y dentro del esquizonte ahí se ven la cantidad de merozoitos que tiene, ¿no? La siguiente. Muy bien. Falciparum. ¿Qué podemos decir de Falciparum? La siguiente. La siguiente lámina del grado. Muy bien. A diferencia de Vivax, aquí Falciparum no, no es necesario tener una edad del eritrocito para parasitar. Aquí va a parasitar a glóbulos rojos jóvenes o senescentes. Cuando lo parasita, este glóbulo rojo no cambia su tamaño, se mantiene y tampoco presenta esas granulaciones rosadas que lo presenta el Vivax. Pero puede verse unas hendiduras llamadas de Maurer o puntos de Maurer, ¿no? Que son estructuras de la membrana del eritrocito parasitado que va a facilitar el transporte de proteínas de los parásitos a la superficie del glóbulo rojo. Y tiene una forma de anillo. Los trofosoditos jóvenes son pequeños y finos, a menudo con un solo punto de cromatina, y a veces una de las características para reconocer al Plasmodium falciparum es que dentro del mismo glóbulo rojo hay muchos parásitos, o sea,
hay una multiparasitemia, a diferencia del vivax, que es casi un único nada más que parasita. En estadios avanzados, ya sea trofoditos maduros o equisontes, son muy raros de verse en sangre periférica, pero ojo, si se ven es porque estamos frente a un evento grave de falciparum. Y los gametocitos tienen la forma de media luna, algunos le llaman en plátano o en banana. La siguiente. Ahí ustedes miran la parte final, como ese gametocito tiene la forma de banana, ¿no? La siguiente. ¿Qué podemos decir de Malariae? La siguiente. Malariae, por ejemplo, ¿no? Nosotros, como mencionamos en la primera lámina, segunda lámina, donde manifestamos la proyección que tenía malaria del 18 al 23, ya se están reportando unos casos de malariae, sobre todo en la zona de frontera norte, frontera Loreto, Brasil, ¿no? Que son zonas que sí hay malaria. Por ejemplo, malaria le gusta infectar a los glóbulos rojos senescentes, viejos, ¿no? A diferencia de Vivas, que es joven, y al falcíparo, que no le interesa a qué edad tenga el glóbulo rojo para parasitar. Estos glóbulos rojos parasitados no cambian de tamaño, incluso se dice que puede ser un poco más pequeño, ¿no? Que lo diferencia efectivamente del Vivax. Y no presentan estos puntos de Schussner ni de Maurer, ¿no? Una de las características que tienen. Todos los trofocitos jóvenes, como verán, todos tienen forma de anillo. Son compactos con citoplasma marrón y punto de cromatina grande. Y los maduros a veces adoptan una forma compacta llamadas bandas. El esquizonte del Malariae puede contener 6 a 12 merozoitos, como promedio 8. Y una de las características del esquizonte es que toman la forma de margarita o roseta. Y sus gametocitos son redondeados, ovalados y muy compactos. La siguiente. Hay un esquizonte, ¿no? De Plasmodium malariae también en la foto. La siguiente. Plasmodium ovale. La siguiente. ¿Qué podemos decir de ovale? Que es similar al Vivax. Por lo tanto, el glóbulo rojo parasitado va a aumentar de tamaño, pero tiene bordes irregulares, a diferencia del Vivax, que es regular. También puede presentar estas granaciones de Schussner en estadios bien tempranos, ¿no? Por eso se asemeja mucho al Vivax. Pero sus anillos, sus trofocitos, son más pequeños. El trofozoito es menos abeboideo que el Vivax, y este quisonte maduro tiene un promedio de 8 merocitos, o sea, tiene menos que el Vivax. La siguiente. Y aquí sería la quinta especie de Plasmodium que ahora está generando preocupaciones, porque recuerden ustedes que dentro de las estrategias de la OMS para erradicar la malaria es generar vacunas, ¿no? Entonces, este tipo de Plasmodium no se sabe exactamente qué forma tiene, porque es una mezcla entre Viva, Falciparum y Malariae. Entonces, lógicamente, va a generar un problema. Cuando se genere un problema de salud pública por esta especie, no vamos a poderlo eh, controlar con vacunación, por ejemplo. Entonces, pero este Plasmodium no es que sea nuevo, es bien antiguo. Se descubrió en el año 65, miren ustedes, pero recién se ha reconocido como quinta especie causante de malaria en el año 2004, ¿no? Es endémico solamente ahorita en el sudeste de Asia y va a compartir una relación filogenética con el Vivax
y características morfológicas como el falciparum y el malariae. Es bien difícil en una lámina de gota gruesa, un extendido, por ejemplo, reconocer quién es, ¿no? Pues eso hace que su diagnóstico a veces sea un poco complejo. Difiere del VIVAX debido a la ausencia de una etapa hepática latente que se llama el rinozoito. Eso lo vamos a ver un poco cuando hablemos del ciclo. Y la duración de su ciclo asexual, el ciclo esquizogónico dura menos de 24 horas. Como hemos mencionado, casi todos los trofocitos tempranos y es similar al falciparum, mientras que trofocitos tardíos tienen forma de banda que se asemeja al malariae. Por eso, cuando uno ve al microscopio, tiene que ser una persona súper experta para poder diferenciar quién es, ¿no? Lógicamente, ahorita, aquí no vamos a encontrar en Perú, no vamos a encontrar en Brasil, no vamos a encontrar en Estados Unidos, no. Solamente lo vamos a encontrar en Asia. Entonces, pero recuerden ustedes que ahora, pues el turismo, todo facilita el transporte y por lo tanto, pues no va a ser extraño, así como apareció el COVID, que puede en un momento dado un viajero o una zona, un residente, esto llegar a hacer turismo por Perú. Acá tenemos el Anófeles y se podría desatar casos de Plasmodium knowlesi. Los esquizontes y gametocitos son similares a Malariae y su esquizonte tiene 16 merozoitos. La siguiente. Ahí está la lámina de un Plasmodium knowlesi. Francamente difícil distinguir, ¿no? En la lámina C, por ejemplo, está el esquizonte en banda, ¿no? Difícil de diferenciar de un falciparum, por ejemplo. La siguiente. Entonces, más o menos hemos hablado de unas características de estas 5 especies de Plasmodium que están relacionados a la presencia de enfermedades llamada malaria o paludismo. Pero esto no es posible si no tenemos al vector. Recuerden ustedes que inicialmente necesitamos que para que produzcan necesitamos eh, 2 elementos, el vector y el humano, ¿no? La siguiente. Muy bien, ¿cómo es el ciclo de vida? Entonces, para esto necesitamos a un hospedero vertebrado, en este caso es el humano, y un insecto vector, en este caso es el mosquito hembra, por supuesto. Todas las especies, excepto Knowlesi, porque habíamos dicho que puede parasitar a primates, son exclusivamente que van a afectar a humanos, ¿no? El vector siempre va a ser del género Anopheles, pero de los Anopheles que existen, que son más de 380 especies, solamente 60 pueden transmitir la malaria. Y de estos, solamente es la hembra la que está involucrada en la transmisión, debido a que los anófeles machos no se alimentan de sangre. La siguiente. Ven un gráfico de cómo se va a producir el ciclo de vida de estos plasmodios. A ver, vamos a comenzar, no sé si se puede ver el número 1, donde está encerrado ahí un anófeles hembra, que es el anófeles infectado. Este anófeles infectado en su glándula salival lleva los famosos esporocitos. Estos esporocitos son liberados cuando el anófeles o el mosquito hembra pica a la persona sana. Y mediante el transporte sanguíneo se va a dirigir hacia el hígado y va a parasitar las células hepáticas. Y en estas células hepáticas, que está denominada como ciclo exoeritrocitario,
se va a producir el esquizonte. Este esquizonte en un momento llega a estallar y se van a liberar los merozoitos. Durante todo eso hay que tener en cuenta de los merozoitos. Estos merozoitos van a parasitar al glóbulo rojo y van a producir el famoso ciclo eritrocítico. Estos glóbulos rojos parasitarios van a suceder lo mismo que en el hígado. Se van a formar los esquizontes y va a estallar y se van a liberar más merozoitos que van a seguir parasitando los glóbulos rojos y se va a repetir el ciclo. Pero algunos de estos merozoitos hepáticos que se rompen se van a convertir en gametocitos. Y estos gametocitos van a estar a la espera de un zancudo que no esté infectado y cuando lo pique a la persona infectada, van a trasladar al mosquito, produciéndose el ciclo sexual en el mosquito, donde se van a convertir estos gametocitos en macrogametocitos, se va a producir la fecundación, va a haber un oquineto, un ooquiste, y este ooquiste se va a destruir y va a liberar a los esporozoitos. Y estos esporozoitos se van a almacenar en la glándula salival nuevamente ya de un anófeles o mosquito infectado para volver a repetir ciclo infectando a una persona sana. Un punto aparte con Plasmodium vivax. Y también puede ser para Plasmodium ovale, pero más vivax por la importancia de nosotros. Cuando estamos hablando del ciclo a nivel hepático, el exoeritrocítico, habíamos mencionado que el esporozoito cuando parasita la célula hepática va a formar el esquizonte y este se va a romper y va a liberar a los merozoitos que van a atacar al glóbulo rojo. Pero un grupo de estos merozoitos van a entrar en una fase de latencia en el hígado. Y ahí se van a quedar dormidos, por eso se llaman ignozoitos. Estos ignozoitos van a ser responsables de las recaídas que se veían en los pacientes que tenían vivax. Lógicamente el tratamiento ya cambió, pero antes solamente existía primaquina, que no mataba al ignozoito, y por lo tanto estos pacientes de vez en cuando, cada 4, 6, 8 meses, podían nuevamente recrear nuevamente una malaria, ¿no? Y se hablaba en ese momento de las malarias con recaída. Ese es para completar el ciclo. Entonces, el ciclo comienza con un mosquito hembra infectada, va a picar a una persona sana, se va a producir el ciclo exoeritrocítico en el hígado se convierte en el esquizonte hepático, eso se revienta o se rompe y se van a liberar los merozoitos. Uno de ellos va a atacar a los glóbulos rojos, produciendo el ciclo eritrocítico, otros van a formar los gametocitos. Todo esto de acá es la fase asexuada que se produce en el hombre. Viene un zancudo sano, digamos, al picar se lleva los gametocitos y se va a producir en el zancudo el ciclo sexual donde va a haber la fecundación, el oquineto, el ooquiste, se revienta el ooquiste y se liberan los esporozoitos que se van a almacenar en la glándula salival del mosquito. Y este mosquito ya tiene la capacidad para volver a infectar y contagiar a otros humanos. La siguiente. Muy bien, esto es lo mismo, pero por partes, ¿no? Ahí ven ustedes como un zancudo anófeles contagiado
pica a una persona, se va al hígado, se produce el ciclo exoeritrocítico con formación de esquizontes. Este esquizonte se revienta o se rompe, libera los merosocitos que van a atacar a los glóbulos rojos, perdón, y se va a producir el eritrocitario, se revienta y libera más merosocitos y el ciclo se sigue repitiendo porque ellos van a parasitar glóbulos rojos. Un grupo de ellos se va y forman los gametocitos, viene un zancudo sano, digamos, se lleva al picar, se lleva los gametocitos en la siguiente, y allá en el vector ya los gametocitos ingresan, se va a producir la fase sexual, macrofertilización, se va a elongar y eso le da la movilidad, se va a formar el oquineto, el ovoquiste, este ovoquiste se revienta, se liberan los melanosoitos que van a estar en espera en la glándula salival ya del vector infectado para nuevamente repetir el ciclo. La siguiente. Y esto va a generar pues una traducción en enfermedad. Plasmodium falciparum tiene un periodo de incubación de 10 a 12 días. Vivax 14 días como promedio, pues, pero puede ir de 8 a 30 días. Y recuerden ustedes que habíamos mencionado pues, que los sinusoides eran responsables de las recaídas que se pueden producir entre 8 a 13 meses posteriores. Malaria tiene un promedio de incubación de 18 a 40 días. Y Nolesi, que es la última especie relacionada, tiene 11 días de incubación aproximadamente. La siguiente. Si bien es cierto, como digo, no es una clase de clínica, pero hay algunos datos para que ustedes puedan reconocer, donde la fiebre es el síntoma principal para reconocer. Lógicamente, el dato epidemiológico, no haber estado en una zona donde hay malaria, y que viene y comienza a decirnos si tiene fiebre, cefalea. Cuando uno le examina, le puede encontrar el hígado y el vaso crecido. Y en la analítica, muy aparte de ver la anemia es causa, recuerden ustedes que cuando parasita al glóbulo rojo lo va a destruir, entonces va a producir anemia, ¿no? Entonces, son algunos síntomas o signos que uno va a encontrar en la persona con sospecha de malaria. La siguiente. ¿Cómo es el diagnóstico? La siguiente. Entonces, todo parte pues de una sospecha clínica, una persona que se ha ido a hacer un turismo, etcétera, etcétera, a zona donde es endémica la malaria y viene con un cuadro febril. Lógicamente, el médico le va a pedir un examen que se llama la extensión y la gota gruesa. La gota gruesa nos va a decir rápidamente si es positivo o negativo para la malaria o el paludismo. Pero la extensión o el frotis sanguíneo va a encontrar la especie. Entonces le va a decir, usted tiene malaria por Vivax, ¿no? Que es lo que más frecuente en Perú. Pero hay lugares, por ejemplo, hay muchos países de Europa cuando sus residentes viajan a Sudamérica, que le dicen, ojo, tú vas a visitar un país donde existe la malaria, y le dan a veces tratamiento quimioprofiláctico. Entonces, cuando regresan allá, lógicamente se llevan pues, la enfermedad, y a veces es muy difícil para ellos diagnosticar con una extensión o una gota gruesa, porque de repente la carga parasitaria es baja, o de repente, pues por esta quimioprofilaxis que ellos reciben, ¿no? Y para eso, pues existen los métodos inmunológicos o inmunoséricos, ¿no? La siguiente. Entonces, para el diagnóstico necesitamos pues el diagnóstico parasitológico que nos da la gota gruesa y el frotis. Gota gruesa nos dice si tenemos o no tenemos, y el frotis identifica la especie. No confundir. Gota gruesa dice positivo o negativo. Frotis, ¿qué especie es el que está produciendo? Y el método diagnóstico inmunológico, ¿no? Que habíamos mencionado hace poco, la siguiente. Entonces, si uno ve, qué es lo que hacemos acá,
el frotis, eh, digamos, de sangre, uno tiene que centrarse en el glóbulo rojo, ¿no? Habíamos mencionado unas características de las especies. Y veremos si el glóbulo rojo tiene tamaño normal o está grande. Para fines epidemiológicos de Perú, si está grande, ese es Vivax. Encontramos dentro de un parásito, por supuesto. Pero si es normal, puede ser falcíparo, ¿no? Y lógicamente buscaremos o no las famosas granulaciones de Schussner en un glóbulo rojo parasitado grande, diremos que es Vivax. Y si buscamos un glóbulo rojo que es normal, las granulaciones de Schussner no van a estar, entonces diremos que es malaria. O, perdón, falciparum, ¿no? Que es lo que es la siguiente. Y hay unas características, lógicamente, ya de cada uno de las especies cuando uno ve a la lámina, ¿no? Falciparum, uno de repente va a buscar al gametocito porque tiene la forma de banana, pues, ¿no? O de plátano. Entonces, encuentra uno, ya, este es falciparum. Vivax, vamos a buscarle que ese globo rojo sea grande. Es difícil a veces encontrar el punteado, las rotaciones de Schussner, ¿no? Y el merozoito, donde va a haber, pues, entre 12 a 24, perdón, el esquizón de donde va a haber 12 a 24 merozoitos, ¿no? La siguiente. Ahora vienen los diagnósticos inmunológicos, que es importante porque para ver la lámina, tiene que ser una persona experta y a veces eh, no podemos contar o también también puede ser de que no contamos con los insumos. Ustedes recuerdan que para el microscopio ustedes necesitan tener una fuente de luz. Como anécdota, yo le cuento, yo hice mi sedum en una zona muy alejada, en la zona de Caballococha, ¿no? En el distrito de Pebas, donde ahí no hay luz, solamente funcionaba grupo electrógeno. Y las gotas gruesas, porque es una zona frecuente de malaria, lo hacíamos en la época de solamente en las mañanas, donde había el sol. ¿Y por qué no podíamos hacer en la noche? Porque el grupo electrógeno que teníamos consumía combustible y ahí es bien complicado que haya el combustible, o sea, teníamos que ahorrar lo máximo posible. En la noche básicamente era oscura para nosotros, excepto en ciertas actividades que se hacían y se podría usar un poco el combustible, ¿no? Tenemos usado en forma muy racional. Entonces aparecen estos métodos diagnósticos inmunológicos que son de gran utilidad en estas zonas donde primero no puede ver de repente un laboratorista muy capacitado, a pesar que se capacita el personal, pero suele pasar a veces que puede dar una lámina negativa y de repente en el fondo sí ser positivo, ¿no? Por eso todas las láminas que nosotros eh, recolectábamos con sospecha de malaria lo mandábamos a Iquitos, donde era nuestro laboratorio central y ellos nos contestaban si estaban bien leídas o no leídas, ¿no? Y entonces, métodos inmunológicos permite un poco aliviar a estas zonas donde no podríamos tener una tecnología básica que es la luz con un microscopio y que y aparte el personal capacitado. Y acá solamente es como hacer una prueba rápida, ¿no? Como un test tipo que hemos hecho en la práctica de virus de hepatitis o VIH, ¿no? Entonces ahí existen dos pruebas, que es el método directo, donde va a capturar los antígenos de los parásitos, y el indirecto, donde va a detectar fundamentalmente el anticuerpo que produce la persona, ¿no? La primera, digamos, son los estudios inmunocromatológicos, que es lo que más evidencia tenemos para el diagnóstico de malaria. La siguiente. Muy bien, entonces estas pruebas directas o inmunocromatológicas
Son útiles pues, cuando el frotis es realizado por observadores que son inexpertos o donde la frecuencia de malaria puede ser baja, ¿no? O de repente cuando la carga parasitaria es baja también. No, de repente podemos tener una zona que sea endémica, pero de repente la carga parasitaria no permite ver al microscopio. Es como cuando queremos ver el BK y decir si es BK1 cruz, cruces o tres cruces. O la pausa basilar, que es la más complicada. Pero estas pruebas cromatográficas básicamente tienen utilidad para infecciones para falciparum. Recuerden ustedes que falciparum pues, es el que a nivel de salud pública es más importante que el VIVAX, ¿no? Por la mortalidad que pueda tener. Entonces ahí hay dos pruebas que se pueden usar. La prueba antigénica proteína rica en histina 2, conocidas por sus siglas HRP2, solamente detecta falciparum, nada más. Y la lactaxodinogenasa, que es un antígeno pan-plasmodium. Entonces, si sale positivo, podemos decir que tiene malaria, pero no podemos decir que es por falciparum, porque puede ser vivax o otras especies de malaria. Mientras que el HRP2 sí es posible, ¿cómo se llama? Podamos definir que es Plasmodium falciparum porque está exclusivamente diseñada para esto, para diagnosticar Plasmodium falciparum. Así. Pero también contamos con la detección del ADN, que es la reacción en cadena de polimerasa, que se considera pues que es 10 veces más sensible que la microscopía. Y hay de dos tipos, ¿no? La reacción en cadena de polimerasa convencional, que tiene una alta sensibilidad y especificidad, útil en aquellos casos que tiene una carga parasitaria baja. Y la otra es la reacción en cadena polimerasa en tiempo real, multiplex, que detecta diferentes especies con una alta precisión, ¿no? Tenemos la otra prueba, que es la ampliación isotérmica mediada por Buckley, ¿no? Que es una tecnología muy accesible, apta para atención primaria, pero tiene su costo. Y sus estudios muestran una sensibilidad, miren ustedes, casi al 100%, una especialidad tanto, entonces, incluso mucho mejor que el frotis, ¿no? Porque aquí ya no nos vamos a necesitar personal capacitado para leer microscopio, sino para interpretar nada más la prueba. Pero una de las cosas que se ve es el costo, ¿no? Pero hay otras maneras de diagnosticar malaria que están en proceso, digamos, de validación, ¿no? De hecho, que la inteligencia artificial ha revolucionado la medicina, no solamente la medicina, sino en otros campos también, pero exclusivamente hablaremos de medicina. Se dice que la inteligencia artificial en un futuro va a hacer que los radiólogos desaparezcan, porque la inteligencia artificial puede leer una imagen radiográfica, una resonancia o una tomografía y dar su interpretación. Tal es así que ya hay programas como el Big Data que ya se utiliza para diagnosticar Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Hay programas que han metido muchos neurólogos en sus estudios y han hecho una compilación. Y entonces la inteligencia artificial lo que hace es interpretar y dice sí, con una precisión alta para el diagnóstico tomográfico de resonancia. Igualito está pasando, va a pasar con los frotis. Entonces, uno manda la imagen del frotis
La inteligencia artificial lo va a leer y va a decir si tiene o no malaria y le va a determinar qué especie es. Pero lo de lo más ingenioso que está apareciendo como diagnóstico de malaria es la prueba del aliento. Eh, es como la prueba que hacen los policías como el alcoholímetro o como hacen la prueba de Helicobacter pylori para diagnóstico de la malaria, ¿no? Un grupo de investigadores este, ha hecho, claro, si bien es una población muy pequeña, 35 niños, porque lo están haciendo en niños ahí en el África, con un tipo espirómetro, este, han demostrado de que estos niños que tienen malaria, en el aliento que expiran, hay componentes diferentes a los componentes que expira un niño que no tiene malaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, este test de aliento, si se valida, lógicamente tendría mucha utilidad, pues en zonas donde la tecnología, donde no va a ser posible tener un microscopio, tener pruebas moleculares o de repente pruebas inmunocromatográficas, ¿no? Y este test del aliento es una alternativa que está estudiándose en el África y han encontrado que podría tener una sensibilidad del 83% para diagnosticar malaria. Todavía está en fase experimental, veremos más adelante si ya se podría considerar como una ayuda más para el diagnóstico de malaria. La siguiente. Ahí está. Como al niño africano de Malawi, le hacen hacer una espirometría y los investigadores refieren que encontraron 6 compuestos en concentraciones diferentes que en aquellos niños con malaria que no tienen malaria. Lógicamente entra con una introducción que la malaria no se transmite por el aire, lógicamente ellos explican eso, pero han encontrado estos elementos 6 compuestos diferentes a un niño que tiene malaria. Los compuestos no lo han mencionado, pero está en esta fase de investigación, ¿no? Y según ellos han acertado en 83% de los casos para decir pues que tiene malaria, ¿no? Entonces la traducción de ese artículo es un alcoholímetro para la malaria, ¿no? Entonces, esperemos qué novedades tendrá más adelante el futuro, ¿no? Malaria es una patología infecciosa pues que preocupa al mundo por salud pública y lógicamente todos los avances que se puedan tener para controlar, diagnosticar y erradicar van a estar bienvenidos para la mesa, ¿no? Y a nivel mundial también. La siguiente. Entonces ahí miren ustedes un cuadro comparativo de los diferentes métodos diagnósticos que se puede usar para malaria. Lógicamente, los más validados son la microscopía, la reacción en cadena de polimerasa, y todavía están en desarrollo y en investigación, pues, la inteligencia artificial y el test de aliento que le hemos mencionado, ¿no? La siguiente. Pero es importante también saber que existen avances no solamente en el tratamiento, ¿no? Sino también en la vacuna. La idea de la vacunación no es disminuir casos de VIVAX, es atacar a la especie más grave, que en este caso es falciparum, ¿no? Esas son las dos vacunas aprobadas por la OMS desde octubre del 23 y la función de estas vacunas es evitar que el esporozoito que está en la saliva del mosquito llegue al hígado y se produzca toda la cascada del ciclo que ustedes han escuchado en las láminas anteriores.
Se aplica 4 dosis de los 5 meses de edad. O sea, en países del África donde se usa, pues está dentro del esquema de vacunación como que tenemos nosotros como el Perú, ¿no? Definitivamente, como esto está hecho para falciparum, Perú probablemente no adquiera vacuna hasta que ingrese caso de falciparum, pues, ¿no? Porque Vivax no es molestoso, pero no causa mortalidad. Y su eficacia está comprobada. Los niños vacunados, hay una menos del 50% de reducción en los casos del primer año, reduce la mortalidad infantil, o sea, es muy importante. 13% con la vacuna LRTS, menos hospitalizaciones por paludismo grave, o sea, eso básicamente disminuye los costos en salud también. Y cuando uno compara estas dos vacunas, las dos tienen seguridad y eficacia comprobada, tienen beneficios a la salud pública, sino que se dice que el R21 es más económica que la otra vacuna. Por ahí un estudio decía que cada dosis costaría $0.20, ¿no? Entonces, si uno multiplica por 5, pues sería $1, ¿no? 5 dosis o 0,8 centavos de dólares por las 4 dosis que se beneficiaría a nivel mundial donde el África, donde predomina pues falciparum. La siguiente, creo que es la última. Sí, eso sería todo. Muy bien, delegado, hemos cumplido con la clase de Plasmodium, que estaba pendiente. No sé si hay alguna pregunta con respecto al tema, o si no, ya damos por cerrado porque ya tengo que entrar a mi guardia. Ninguna pregunta, doctor, todo claro. Muy bien, entonces quedamos así y ya nos estamos encontrando. Ojalá que el laboratorio esté abierto para el viernes, debido a que todavía no tenemos ningún pronunciamiento de la universidad, el examen de residentado médico, que algún día ustedes lo van a dar, si quieren ser especialistas, lo van a realizar en la facultad, ¿no? Debido a que por problemas que ustedes conocen de estudiantes, el local central no puede ser usado, siempre se hacía el residentado ahí. Si es que ahora se ha trasladado acá a la facultad el examen de residentado y normalmente, como sucede, como cualquier examen, así como de admisión, los locales se cierran para preparar el ambiente, ¿no? Entonces, lo más probable es que el viernes, si no hay ninguna otra novedad, de repente la facultad se cierre para acondicionar los espacios para el examen y se reaperture el lunes. Entonces, hay que estar al tanto. Si es que no hay ningún aviso de cierre, o porque el cierre se puede hacer el sábado también, no habría ninguna excusa. El viernes tenemos práctica, ¿ya? Entonces hay que estar atento con coordinación con la doctora Hernández, delegado, para ver este tema de las prácticas, si es que se suspende o no el día viernes. Muy bien, buenas noches y nos estamos Mm, viendo pronto. Listo, doctor. Buenas noches, gracias por la clase del día de hoy. Chicos, un momento, por favor, que voy a cargar asistencia.